Un guardabosques surafricano fue asesinado y ahora el príncipe William intervino. ¿Cuál es su relación? Esto es lo que el príncipe y el guardabosques tenían en común. El príncipe William expresó sus condolencias por el presunto asesinato de Anton Masimba, guardabosques jefe de la Reserva Natural de Timbavati en Sudáfrica. Él y Masimba hablaron por videollamada en una visita a las oficinas de Microsoft en el Reino Unido para tratar nuevas formas de combatir el contrabando de marfil, según People. Masimba fue tiroteado saliendo de su casa cerca de Bushbuck Ride, en Mpumalanga, el 26 de julio del 2022. El hecho ocurrió luego de que Masimba fuera amenazado de muerte, lo que es común para los guardabosques. La policía investigó e identificó a 3 posibles sospechosos. El teniente general Semakalef Daphney Manamela, jefe de la policía de Mpumalanga, declaró: "Condenamos enérgicamente este acto de barbarie. Estamos convencidos de que es cuestión de tiempo detener a los autores y ponerlos entre rejas". En Twitter, el príncipe William lamentó públicamente la muerte de Masimba, escribiendo: "Me entristece mucho el asesinato de Anton Masimba, con quien hablé en noviembre. Los guardas como Anton Masimba, dedicados y valientes, son esenciales para preservar la fabulosa vida salvaje de África. Los responsables deben ser enjuiciados rápidamente". Masimba y su esposa fueron tiroteados en su casa y su esposa permanece en estado crítico al momento de hacer este video, según The South African. La policía afirma que los 3 hombres armados fingieron tener problemas con el auto y pidieron agua antes de atacar a Masimba. News 24 informó que aunque los investigadores no admiten ninguna hipótesis, puede que el suceso guarde relación con la labor de Masimba para prevenir el contrabando de marfil. Cuando el duque de Cambridge y Masimba coincidieron virtualmente en noviembre, hablaron del contrabando de marfil en Sudáfrica, un delito muy peligroso de combatir. Al parecer, Masimba le dijo a William: "Se trata de un delito muy bien organizado, involucra a la población local, pero en el fondo atraviesa la frontera del país". This rhino horn is what this war is being fought over. William participó en varias organizaciones benéficas para la conservación de la vida silvestre, entre ellas TAS. Charlie McHugh, director ejecutivo de TAS, dijo: "El apoyo del duque a TAS estos años fue de gran ayuda para elevar el perfil de la organización y los fondos requeridos. Su facilidad para hacer visible la situación de las especies en peligro de extinción diezmadas por el comercio ilegal de especies silvestres fue muy bien recibida por los ecologistas del planeta y le estamos muy agradecidos". It's a charity that's created from a lot of passion and goodwill. Según 24 News, en su reunión con Anton Masimba el año pasado, el príncipe William y el guardabosques se informaron sobre nuevas formas de combatir a los traficantes de marfil. El príncipe William y Masimba están ligados a la conservación de la vida silvestre en Sudáfrica. El príncipe William lleva visitando Sudáfrica desde que era un adolescente y, según People, el duque se dedica a luchar contra la caza furtiva que tiene lugar en Sudáfrica desde hace años. En una recepción de la Royal African Society en el 2018, William dijo: "Me enamoré de África cuando visité Kenia, Botswana y Tanzania en mi adolescencia. Quedé cautivado y desde entonces deseo volver tan a menudo como sea posible". Luego, en su discurso, William habló de los problemas del tráfico ilegal de fauna y flora silvestres y dijo: "Por eso me comprometo a intentar contribuir a acabar con este terrible delito mundial". South Africa's rhino population is under siege. Poachers are killing 3 a day. Anton Masimba también pasó su juventud dedicado a la protección de la vida salvaje de Sudáfrica, comenzando como trabajador de campo de la erosión, según 24 News. Un año después se convirtió en guardabosques de campo en Timbavati en 1998. Esto supuso un gran logro, ya que era uno de los guardabosques de campo más jóvenes. I'm not here just for one animal. I'm here for the wildlife, everything. La Reserva Natural de Timbavati es un terreno importante en Sudáfrica. La reserva se fundó a principios de la década de 1950 para preservar la tierra y proteger a los animales en peligro de extinción y raros. Esto incluye rinocerontes, aves, pangolines y otros. En un post dedicado a Masimba, su guardabosques caído, la Reserva Natural de Timbavati escribió: "El Timbavati y nuestro paisaje del Gran Kruger no solo perdió a un gran hombre, sino que perdimos a un miembro especial de la familia, a un guardián de los rinocerontes, a un guardián de la vida salvaje, a un ser querido, a un camarada, a un amigo y a una verdadera leyenda".